José Pepe Loyero, coordinador de esta orquesta. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar aquí. Qué bueno. Un placer también estar conmemorando un nuevo aniversario de la orquesta, ¿no? Eso te iba a decir, uno nuevo. ¿Cómo se festeja este nuevo aniversario? Trabajando. Vamos bien. Puede parecer una frase común, pero No. que una orquesta sinfónica Sí. en el mundo, particularmente en Latinoamérica y en nuestra Argentina, con los vaivenes, esto que estábamos hablando fuera del aire, Sí. cumpla 76 años No es poco. en el marco de una universidad pública. Sí, Si eso no es para festejar, dígame qué hay para festejar, ¿no? totalmente. ¿Qué nos queda? Sí, realmente por eso siempre nos alegramos, siempre hay un orgullo y un agradecimiento a una institución como la universidad que fue de las pioneras. Pensemos que en el año 39 se crea la universidad, en el año 48 ya tiene una orquesta sinfónica, conformada por profesionales, muchos de los cuales venían huyendo de los problemas de Europa, de la guerra, mucha Sí. gente que se recaló en el país Sí. y bueno, fueron profesores, fueron músicos y esta universidad supo captarlas, ¿no? O sea, fue un pionero. Después lo imitó Tucumán y después lo imitó, ¿cuál es la otra que estaba en aquella? San Juan recién tuvo orquestas, que son las 3 orquestas de universidades en el año 74. Podrán imitarnos, pero nunca igualar. Pero nunca igualaron. Ojo. Entonces, bueno, en eso sí, la rectora va mucho a los conciertos, iba antes de ser rectora y cada vez que tiene la posibilidad que hacer algún speech previo a un concierto, lo reconoce. Es consciente de esta cuestión, que es una particularidad de la Universidad de Cuyo. Digamos, de las 30 y pico universidades que hay en el país, digo, solamente 3 tienen orquestas estables. No es un dato menor. La nuestra además tiene un montón de otros elencos. Hay coros, hay ballet, hay elenco de teatro. Entonces hay una apuesta muy fuerte a lo que es la extensión desde sus organismos artísticos. En ese contexto, volvemos a la orquesta, 76 años, sí, festejamos, estamos orgullosos, estamos vivos, estamos en un muy buen momento de la orquesta. Qué bien. Preguntarte un poco el ABC, porque generalmente muchas personas me he topado que se confunde sinfónica con filarmónica. Así que me parece que sos el indicado para poder hacer esa diferenciación desde el vamos. En realidad no hay indicado, porque todavía, Bien. esto, ¿viste? ¿Quién fue primero, el huevo, la gallina? Bueno, este dilema es más o menos el Sí, mismo. ya. En realidad es una cuestión de acepción más que nada. Ajá. Las orquestas filarmónicas derivaban de asociaciones filarmónicas que eran las primeras que comenzaron a tener músicos estables, le pagaban un sueldo y lo conformaban como una organización. Hasta ese momento por ahí las orquestas eran, a mí me gusta decirlo, quizás como las bandas de música popular de hoy en día. Que a veces se forman, pueden irles muy bien, grabar discos, ganar dinero, pero un día no hay otro compromiso más que este. Bien. A mediados ya del siglo XIX comienzan a conformarse y muchas venían de las asociaciones filarmónicas que eran las que desarrollaban las actividades de corte cultural de aquellas épocas. Entonces por eso era la orquesta de la asociación filarmónica de por aquí y de por allá. Entonces de ahí vino primero el nombre filarmónica y luego cuando se empezaron a crear orquestas más vinculados al Estado o a otro tipo de organizaciones eran sinfónicas. Bien. Pero en realidad la organización es una orquesta sinfónica. Bien. Perfecto. Bien, es importante recalcar estas cosas, son Está detalles, pero que nos importa. También nos importa, Pepe, saber cómo llegaste a coordinar esta orquesta. Porque, bueno, haciendo un breve resumen, sabemos que los tiempos son más radiales o televisivos, porque, bueno, la 1 puedes bebotear a la 1, pero bueno, ¿cómo llegaste a coordinar la orquesta? Que es algo muy importante. Uno dice, bueno, Sí. coordinar una orquesta es fácil. No, es un montón, de adentro y de afuera. Sí, es un montón. Tuve la suerte de ingresar a este puesto en el año 94. Estoy cumpliendo 30 años en el cargo, lo cual no es poco, porque Felicitaciones. muchas gracias. Ahora en agosto. A ver, en el país no se estudian, en los últimos años han aparecido la gestión cultural como estudios de grado y en la mayoría de los casos de posgrado. En aquellas épocas te armabas. Había un perfil, ser músico, conocer administración, hablar idiomas, tener conceptos de la gestión, pero no estabas específicamente formado para eso. Yo estudiaba música, me egresé de la licenciatura en la Facultad de Artes. Y bueno, ya trabajaba en la orquesta en otros puestos, se fue dando, me lo ofrecieron por el perfil y es como que me fui formando en campo, en definitiva. Tenés la base, pero me fui formando allí. Mucha gente me ayudó, también puse de mi parte y luego, bueno, vas
tuve la oportunidad de viajar, de conocer otras orquestas, cómo funcionan, de tratar de emular lo que se puede emular. No, nosotros tenemos la particularidad de que nuestras orquestas son estatales. En muchos otros países las orquestas son privadas. Funcionan como empresas privadas sin fines de lucro. En nuestro caso no solo es estatal, sino que está en un ámbito académico. Claro. Y eso ya te da otra particularidad, que también es algo que nos hace especiales, digo. Que esto de que la orquesta no solo es dar conciertos, sino es formar. Es contribuir a la formación de los músicos y de la comunidad. Entonces ya no es solo tocar lo que querés tocar, sino tocar en función de un objetivo que también sea formativo. Bueno, en ese contexto yo fui formado dentro de ese formato. Después tuve la suerte, sí, ya de hacer estudios formales en la gestión cultural. Pero una vida transcurrida allí, Sí. 30 aniversarios de la orquesta, he tenido el orgullo de ser parte. Y como decía recién, lo más lindo de cuando uno habla de estas cosas es el no hablarlos en el pasado como una cuestión que alguna vez fue buena y hoy, bueno, lo sostenemos como podemos. La orquesta hoy está en un muy buen momento. Aunque parezca mentira, la pandemia nos ayudó muchísimo. ¿Y el por qué? ¿Por qué? Es buenísima la pregunta. Porque nos obligó a replantearnos, pensemos esto, el ministro de Cultura de la ciudad de Nueva York dijo una frase que la he citado muchísimo. Dijo en medio cuando comenzó la pandemia, las orquestas sinfónicas serán las primeras en guardarse y las últimas en volver a la actividad. Ajá. ¿Por qué? Tenés 80, 90, 100 personas interactuando en un ámbito relativamente chico. Sí, no dejaban que se junten 4 personas, 2 No familiares. podías, y en 100 metros cuadrados vos Claro. tenías 90 o 100 personas. Claro. No hablemos cuando ya involucras un coro u otras actividades, Sí, tal cual. que puedes tener 250 personas en un escenario. Una banda de rock puede tener 5, 6. Nosotros tenemos 80. Entonces estuvo muy bien la frase y la usé hasta en cansancio. En aquellas oscurísimas épocas. Pero, ¿qué pasó? Tenías 80 personas que querían trabajar, pero no podían juntarse. Y eso nos obligó a ponernos creativos en algo que no teníamos muy desarrollados, que eran los contenidos audiovisuales. Bien. Sí, están todos en sus casas, tienen ganas. ¿Qué tenemos? Una computadora, un teléfono, tenemos editores de video. Claro, porque ya estamos en la era digital, pero Claro. muchos todavía no lo implementaban. Entonces fue como un empujoncito para decir, es por acá. Un gran empujón, no fue tan Sí. empujoncito. Fue fuerte el empujón. Entonces, claramente hay gente de aquí, de este mismo canal, que nos ayudó mucho en la edición, en los conceptos, en entender cómo hacemos para que toda esta gente genere su propio contenido en función de un contenido global, que era lo que queríamos desarrollar. Sí. Un videoclip, básicamente, desde sus casas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se deben filmar, poner, cómo se deben vestir, qué luz buscar? Parece una nimiedad hoy, pero en sus momentos que estábamos todos ahí viendo qué hacíamos, con Claro, el temor de perder. aprendiendo entre Y todos. el temor de perder los trabajos. Claro. Porque parece mentira, pero hace 4 años atrás la gente decía, me van a echar si no trabajo. Tal cual. ¿Sí? Y si no sé cuándo vuelvo a trabajar. Hay gente que pensaba que nunca más íbamos a poder volver a tener actividades en conjunto. Y teniendo quizás algunos su único ingreso. Su único ingreso y su única profesión. Claro. Digamos, un músico trabaja de músico. Claro. Se formó desde los 10 años para eso. Imagínate. Entonces, comenzamos y nos fue bien. Los primeros eran un poquito, bueno, empezamos con el himno nacional argentino, recuerdo. Claro. Como decir, bueno, era una forma de marcar, nos lo había pedido además la gestión. Lo mirás hoy y decís, no estuvo tan mal. Pero fuimos mejorando. ¿Y qué pasa? Cuando paulatinamente fuimos volviendo a la actividad, de a poquito nos permitían 10 músicos, 20, 25, íbamos rotándolos para que todos pudieran ir volviendo a trabajar. Es como que ya te quedó el gusto y la necesidad de seguir desarrollando lo audiovisual. Y cuando te fuiste al audiovisual, te fuiste a propuestas alternativas. Es decir, ya no es solo tocar el gran repertorio sinfónico tradicional. Aquel que iniciamos hace 250 años, Sí. Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, los que todos conocemos, sino incorporar otras actividades que se hacían. No digo que se fue pionero por esto, sino que es como decís, hoy más que nunca
debemos abrirnos a los muchos públicos que pueden consumir lo que toca una orquesta sinfónica. Tal cual. ¿Seguimos teniendo el público que va a consumir Brahms, Beethoven, etcétera? Sí, Pero han ampliado su repertorio. muchísimo. Muchísimo. Hoy tenemos el público que fue a ver los Coldplay que hicimos, Sí, estuvo muy bueno. ABBA, Video Games. Voy a darles una primicia, que es que muy prontito vamos a hacer un concierto dedicado a Avengers. Me encanta. ¿Sí? Tremendo. La saga. Estamos trabajando muy duro, hay un equipo de gente joven, entre la que está Darío, incorporado recientemente a la orquesta, muy creativos, con mucha voluntad, muchas ganas, porque claramente hoy es más fácil producir un concierto tradicional que una propuesta alternativa como esta. Totalmente. Así que bueno, eso, tenemos muchas expectativas. Antes de las vacaciones de invierno lo vamos a estar presentando. Bien. Y tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Entender que hoy ya hay muchos públicos. Posiblemente aquel jovencito que fue a ver un Video Games no va a ir a Beethoven tradicionalmente, pero va a sentir la curiosidad y en algún momento se va a acercar. Sí. Aquella persona más conservadora que la orquesta es el público de siempre, y nos ha pasado, los vi bailando ABBA a fin del año pasado. Así que bonito. Todo vuelve, Claro. chicos. Sí, el que no te imaginás que podía ir a un concierto bajo otro formato, bueno, se paró en su butaca y estaba bailando ABBA. Así Me que encanta. Me encanta. Pepe, y hablando un poco de este aniversario, ¿no? Volviendo al tema, ¿qué va a encontrarse la gente cuando los vaya a ver? Bien. ¿Cuándo va a ser hoy? Mañana. Mañana Mañana 20:30 viernes. en la Con los días nave. desfasados, esta semana me ha tenido como loca. Mañana Bien. 7 de junio. Exactamente, a las 20:30 en la nave Uncuyo. ¿Qué va a haber? Un concierto hermosísimo. ¿Y por qué lo digo? Son dos obras del siglo XX. Cuando hablamos del siglo XX, la música sinfónica, hablamos de música relativamente nueva. ¿Sí? Pensemos Mozart, Sí. Beethoven. Sí, sí, ¿Sí? No. Dos compositores que muchas veces no se tocaban por una cuestión de derechos de autor Ajá. muy caros, en monedas extranjeras, en dólares o euros, que a veces nos hacían imposible tocarlos. Pero ¿qué pasó? Pasaron más de 70 años de su muerte y han quedado liberados. Bien. Entonces, bueno, podemos. hoy. Es hoy. Es hoy, vamos. Si miras las orquestas argentinas, están todas tocando los Strauss, los Prokofiev, Gershwin, Bartók, compositores que hasta hace 10 años imposible, No se podía, sí. porque las cifras eran siderales. Entonces, ¿qué tiene de lindo este concierto? En la primera parte tenemos un concierto para violín de Sergei Prokofiev, compositor ruso, siglo XX, vanguardia del siglo XX. Bien. Aún hoy lo escuchás y te suena música muy moderna. Mira. Sí, cualquiera lo puede poner en YouTube y vas a ver que es una música que poco tiene que ver con aquel Mozart, la música clásica que todos tenemos en la cabeza. Lo más lindo de esto es que el solista de violín ya no es un músico invitado, un artista que viene de otro ámbito a tocar, sino que es nuestro primer violín concertino. Qué bien. Bien, Exactamente. ¿quién Igor Lara es un músico nacido en Venezuela y que hace muy poquito ganó el concurso para ser el primer violín, es decir, el músico más importante de la orquesta. Bien. Entonces, hoy, unos poquitos meses después de haber ganado el concurso, va a tener la chance de lucirse en ese extraordinario concierto de Prokofiev. Me decís Igor Lara, me decís de otro lugar, y ayer estuvimos hablando con César Iván Lara, que Su es hermano. Eso te iba a decir. Te iba a decir porque es venezolano, tiene el mismo apellido. Sí. Claro, y justo tiene el concierto que va Mirá. a hacer este sábado y domingo, que van a hablar sobre, van a hacer, bueno, todo De un arreglo de Queen. Queen. Ajá. Exactamente. Entonces, Los justo arreglos son de él mismo. Claro, me sonaba Claro. y Sí. digo, queda todo en familia. Queda todo en familia. Lamentablemente son extraordinarios músicos que, bueno, debieron emigrar por las circunstancias que todos conocemos en su país. Por suerte no por hechos de violencia, sino buscando nuevos horizontes. Sí, nos contaba. César fue director titular de la Orquesta Filarmónica, la otra orquesta de Mendoza. Quedó por aquí, ya Menos decidió mal, radicar sí. su vida totalmente. Sí, sí, sí. Menos mal, Es lo has un dicho genio. bien, porque tener un director de ese nivel aquí, disponible siempre, una gran cosa. Igor vino después, tremendo violinista, por circunstancias nuestro similares, ahora es nuestro. Y no lo dejamos ir Listo. bajo ningún concepto. Ahí va. Me gusta. Parte sí. de este reconocimiento es también darles esta posibilidad de ser solista. Me encanta, sí. Y sí, no con sí. cualquier obra, un concierto de pirotecnia instrumental, le llamamos, ¿no? Lo vas a ver, Eso va a ser una sale locura. fuego de ese violín. Claro. Y luego, ¿cuál es la obra central del programa? Una maravilla de Richard Strauss, compositor alemán, que es el poema sinfónico Don Quijote. Ajá. Es una obra programática que él escribió basado en alguno de los capítulos de la maravillosa famoso, novela claro. amado por todos, ¿no? Don Quijote. ¿Y qué hizo? Fue muy ingenioso
porque le dio también un rol solístico a dos personajes. El primer violonchelo es Don Quijote. Ajá. Y la viola, Sí, con ¿quién su es? sonido característico, es Sancho Panza. Mirá. Ay, qué bien. Qué bien. Qué, Sí. qué linda vuelta que le dieron. Sí, me encanta. Es una genialidad, porque él al comienzo de cada uno de los movimientos menciona los capítulos, ¿no? Los molinos de viento, Sí. cuando ventean a Sancho, en la fonda, etcétera, etcétera. Cada uno tiene... Sí, si vos nos estás escuchando del otro lado, seguro que te han puesto el Quijote para leer. Léelo. Claro. Hacelo. Por Todos favor. hemos leído el Quijote de chiquito. Sí. Permitite esa Permitite. maravilla en tu vida que no la vas a olvidar. Lee el Quijote en cualquier edición que tengas. Así y si no, lo podés escuchar mañana, si no. Empezás por eso. totalmente. Lo que logró con esta obra descriptiva, programático es el término académico, ¿no? Ajá, Richard Strauss es algo único. Porque hasta, fíjate un pequeño detalle, lleva una máquina de viento que emula el viento en algunos de los capítulos. Maravilloso. Claro, no es un efecto que haga un instrumento, sino que lo hace una máquina de viento. Sí, Y literal. queda bárbaro. Justamente para lograr esos efectos que él quiere. Y también, ¿qué es lo lindo? El Quijote es un músico de la orquesta, Matías Longo. El Sancho Panza es otro músico de la orquesta que además tiene un parecido físico. A Sancho Panza. Con Están Sancho chequeando acá, Panza. están dando el ok. Sí, se llama Teimuraz Kebadze. Ajá. Un Con músico cariño. con mucho cariño. Con mucho amor. Es un músico oriundo de la República de Georgia. Ajá. Y fíjate, hace 30 años atrás, por razones similares a las que los venezolanos emigraron en su momento, mucha gente de la República, como de los otros países de la ex Unión Soviética, debieron emigrar. Y nosotros pudimos acoger a varios de ellos. Qué bien. Justamente 30 años llegaron entre el año 94 y 97 aquí. Claro. Así que ese músico que hoy ya está muy cerca de jubilarse, pasó la mitad de su vida en este país y también un gran violista, se luce con ese papel del Sancho Panza Qué en capo. el Quijote de Richard O Strauss. sea, está muy bien armado esto, Pepe. Está todo O sea, pensado. Está todo fríamente calculado. ¿Cómo unieron a esta obra de Don Quijote Te lo digo, y Prokofiev? tenemos un director de lujo. Sí, ajá. Ha estado por aquí ya, Tobias Volman. Sí, sí, Brasilero, Hemos estado hablando con perfecto. él también por videollamada. Bueno, Sí, todo. un tipo joven, muy talentoso, muy bien formado y que además, más allá de sus orígenes germánicos, él es brasilero y su sangre es brasilera y entiende muy bien esta realidad nuestra de ser creativos. ¿Mm? Y que siempre lo decimos, ser creativo no requiere tener grandes presupuestos. ¿Mm? A lo mejor puedes hacer grandes cosas con grandes presupuestos, pero también puedes hacer cosas muy malas. Hacer buenas, como las que estamos describiendo ahora. En un momento como el que estamos atravesando, no hace falta aclararlo, un país complicado, las universidades públicas en una situación difícil, para mí es doblemente valioso. Porque podrías tener un director que sea más ortodoxo. Decir, no, yo no me... No. O exquisito. Claro, No. Tobias es exquisito en su concepción musical, pero es muy creativo. Y por eso, si es casual, no. Hay muchas horas de sentarse a pensar cómo damos protagonismo a los propios músicos de la orquesta conmemorando un aniversario de la orquesta. Bien. ¿Sí? No, y aparte se están poniendo como un piso. O sea, vamos, el siguiente aniversario, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde Ay, vamos? ay, ay. Eso, viste, cuando te pones a pensar y dicen, chicos, suerte. Ay, Dios. Eh, Cada año es aún mejor. Vos sabés que yo creo que es como un círculo virtuoso. Cuando te vas poniendo creativo es como que todo el mundo entiende que esa es la lógica en la que nos vamos desenvolviendo. Y vuelvo esos 4 años para atrás. Eso nos generó la pandemia, nos puso creativos, nos obligó a encontrar nuevos formatos dentro de lo que tenemos, que es mucho. Sí. O sea, hoy digo, tener una orquesta es muchísimo. Tener una universidad como la que tenemos es muchísimo. Hay que valorarlo. Así como le pedimos a los jóvenes, utilicen la universidad, estudien, hagan el esfuerzo, no se queden en el camino. Es el mejor modo de darle valor a la universidad. Totalmente. Lo mismo nos pasa a nosotros. La suerte es que el público también nos acompaña, entiende estas nuevas dinámicas. Como digo, el que le gustaba lo tradicional, bueno, va a elegir cuáles son los tradicionales. El que le gustan estas propuestas alternativas o más modernas o diferentes o que le tocan más, también las va a encontrar y decir, pero lo bueno es que estamos teniendo la sala siempre llena. Bien. Eso es muy importante. Es la razón de ser. Bien. Excelente. Todo esto no tendría sentido si la gente no te acompaña. Es decir, estamos haciendo todo mal. Si la sala está vacía, estamos haciendo algo mal. Tal cual. Pero no, la sala está llena y eso nos ratifica.
Bien, Pepe, repasemos los datos para mañana para que la gente consiga sus entradas y bueno, se anote en la agenda para ir mañana a la nave. Ok, imperdible. 20:30, nave Uncuyo, ya todos saben dónde queda, el complejo Las Naves, cerca del Parque Central, en la calle Maza de Ciudad. Las entradas en entradaweb.com.ar. Bien. El programa, concierto número 1 de Prokofiev para violín y orquesta, ¿sí? Con Igor Lara como solista. Sí. El poema sinfónico Don Quijote de Richard Strauss, con Matías Longo y Teimur Askebatse, y la dirección general musical de todo esto del maestro Tobias Follman. Perfecto. Bien, Para excelente. finalizar, Pepe, me gustaría que cerremos con 2 cositas. Decime. ¿Hay cábala antes de iniciar estos aniversarios? ¿Y cómo festeja una orquesta de más de 100 personas al cerrar estos eventos? Buena pregunta. ¿Se puede contar? Se puede contar. Tradicionalmente tenemos un ágape al finalizar el concierto. Este año hemos decidido, por razones presupuestarias, porque los ágapes tienen un costo elevado, no hacerlo. Bien. O sea, celebraremos cada uno en sus casas o en sus grupos de amigos y demás. No nos parece prudente pedir que la universidad nos pague un ágape con costos importantísimos, hoy cuando todos estamos tratando de maximizar lo que tenemos. De todos modos, como siempre decimos, esa pequeña celebración es la parte menos importante. Lo más importante para conmemorar un aniversario es estar en pie, es estar tocando. ¿Sí? Una cosa que no dije es por qué la fecha. El 10 de junio es el día oficial de la creación de la orquesta. Sí. Es el día que se oficializó por medio de una resolución del Consejo Superior de aquellos años. Como el 10 de junio nos va a caer el lunes martes, por eso la fecha más cercana Es el viernes. para que la gente pueda asistir es el viernes 7. Entonces digo, ese es el mayor festejo. Si En sos un periodista, anda a festejar con ellos también. Porque, Totalmente. Porque es un buen momento también para la cultura, para estar ahí, que te hagan un mimo. Sí, y pasarlo bien, es un mimo al espíritu. Siempre digo, y me ha pasado con amigos, con gente del entorno familiar y demás, que por ahí no conocen esto, gente de otros ámbitos. Y decís, vení, animate, este te va a gustar. Y los terminás haciendo después fanáticos. ¿Sí? Qué buen momento pasé, diferente. Me olvidé de los problemas del día, me olvidé del noticiero, me olvidé de que tenía que pagar tal cosa y no podía. La pasé bárbaro y ¿sabes qué? Me encantó. Esa ahorita me la voy a hacer parte de mi agenda habitual. Sí. Bueno, no hay mejor logro que ese. Por eso digo, más allá de no tener esa celebración, que es bonita porque uno charla... Sí, en porque para otros- poner una casa, me imagino que No. son un montón. De No, decir, no, bueno, no. mi amor, caen Que vienen 80. la casa. Claro. Caen los Y con pibes. algunos invitados, porque también nos gusta reconocer a los jubilados, les siempre damos una plaquita, algún regalo, algún reconocimiento. Y hay gente viva. Mira, ayer me llamó un ex primero oboe de la orquesta, tiene 94 años. Está en condiciones impecables. Y un poco para saludar, siempre se acuerda del aniversario, se jubiló hace casi 30 años. Bien, un montón. Imagina. Pero ese hombre, cada vez que hacemos el aniversario, viene. Qué capo. Haciendo el aguante ahí. Con sus hijos, con 94. sus nietos, sí. Qué capo. Sí. Y a los que quedan con vida, por supuesto, siempre los invitamos para que nos acompañen en estos conciertos. Es bonito ver a alguien que, bueno, fue parte de esa silla, ¿no? Por supuesto. Qué Bueno, hermoso. felicitaciones por estos 76 años. Ahí estaremos, por supuesto, disfrutando de la Sinfónica de nuestra queridísima Uncuyo. Y bueno, vamos por más éxitos. Muchas gracias, los esperamos. Es una muy buena ocasión de acercarse a escuchar la orquesta, pasar un buen momento, distendido. No hay que venir con ninguna postura, con ninguna vestimenta especial. La nave se presta Con también ganas. con ganas de escuchar y relajarse un momento. Bien, José Pepe Loyero, coordinador de la orquesta. Nosotros nos despedimos, muchachos, muchachas, pero bueno, obvio, vamos a seguir imitando y recordando lo que es el aniversario de nuestra querida orquesta para mañana, así que quédate atento a todo lo que es Beat, porque hasta las 13 te vamos a seguir contando todas las propuestas que tienen. Gracias, Pepe. Por favor, gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Ya seguimos con más. Hasta las 13 estamos con vos.